El presente trabajo de investigación tiene por fin abordar desde lo más general a lo más particular sobre el sistema de control distribuido de la empresa Honeywell. Mi nombre es Antonio Kivilev y mis compañeros son Mauricio Lezano y Agustín Herrera. Para comenzar a hablar de el DCS, como pequeña introducción, cabe destacar el pilar fundamental de lo que es Honeywell, el señor Albert Buns. Este inventor y empresario patentó varias empresas, comenzando desde el año 1884 con su socio Mendenhall, las cuales fueron mutando, cambiando de nombre, adquiridos por otros socios y asesorados siempre por su staff de abogados. La primera empresa que se conoce se llama The Bus and Mendenhall Hand Grenade Fire Extinguisher Company, que fue fundada en el 1884. Desde ahí en adelante fueron varias las empresas que se les conoció. Una interesante y que cabe destacar fue la que patentó en el 1885 por un sistema para controlar un horno de carbón desde un termostato, para controlar la temperatura, siempre acompañado por su socio Mendenhall. Otro hito fue que en el 1927, junto a la compañía Honeywell Heating Special Company, logra fusionarse. La empresa que él tenía en ese momento se llama Minneapolis Heat Regular Company, formando una sola empresa y que se llamó Minneapolis Honeywell Regulatory Company. En 1964 cambió el nombre a Honeywell.Inc. Finalmente, en 1999 pasó a llamarse Honeywell International Inc., lo que es conocido popularmente hoy día. Para continuar hablando de lo que es la evolución del DCS, primero tenemos que partir por alguna definición. Una aceptada es la que tiene el libro de Instrumentación Industrial de Antonio Creus, que define como un sistema jerarquizado en varios niveles con uno o varios microprocesadores, controlando las variables que están reparadas por planta, conectados por un lado a las señales de los transmisores de la variable y por el otro a las válvulas de control. Quizás son un poco enredados, pero hay que quedarse con la idea de que el PLC controla un proceso, mientras que un DCS controla la planta entera. Bueno, en el año 1975 sale a la venta por primera vez un sistema de control distribuido, el cual fue llamado TDC-2000. Este fue rupturista y revolucionario, o sea, de controlar un proceso a controlar la planta fue algo totalmente innovador. El siguiente sistema de control distribuido se llamaba TDC-3000, Total Control Distributed, que incluía esto de nuevo: gráficos, alarmas, registros, tendencias históricos, y posteriormente fue mutando hasta el año 2003, donde tras una gama de sistemas de control distribuido presentados y con la experiencia que adquirió Honeywell, se presenta el Experion PKS, que es el conocido popularmente hoy en día. Hola, mi nombre es Mauricio Lezano y yo voy a hablar sobre las preguntas que nos tocó responder luego de nuestra investigación del DCS Honeywell. Bueno, en la primera nos pide que realicemos un esquema simplificado del DCS, en la cual yo les puedo explicar un poco de qué se trata un poco este esquema. En la primera parte existen tres tipos de niveles. Uno es el nivel de fábrica, el otro es el nivel de celda y el otro es el nivel de campo. Dentro de esos tres niveles, en el nivel de fábrica encontramos lo que es el nivel de gestión, de producción y supervisión y control de procesos. En el nivel de celda estamos lo que es la intercomunicación, la supervisión, el control y la manipulación de robots CNC o grupo de maquinaria y los PLC. Y en el nivel de campo encontramos lo que es la maquinaria aislada, control y coordinación de sensores y actuadores y el PLC. Eso es más o menos el esquema simplificado del DCS Honeywell. Dentro de la pregunta 2
nos dice cuáles son las ventajas principales que introduce el DCS en la investigación. Bueno, nuestro DCS Honeywell es un sistema robusto con alta disponibilidad que permite redundancia cíclica en los controladores. Además, permite una seguridad intrínseca. Gracias a estas características, se utiliza a nivel mundial en empresas de minería y petróleo, ya que se posiciona en el primer lugar en este tipo de industria, ya que tienen mayor complejidad. Bueno, el sistema de Honeywell, aparte, se aventaja con las siguientes características. Procesadores más poderosos y menos costosos, de desarrollo de estaciones con más capacidades, y bueno, las estaciones satisfacen las necesidades de los usuarios. Uso de nueva interfaz, disponibilidad de elementos de comunicación, compartición de recursos, eficiencia y flexibilidad, respuesta rápida en sus procesos, disponibilidad y confiabilidad, ya que tienen un gran soporte en lo que es software y hardware, sistema poco propenso a fallas, y es inherente al crecimiento e inclusión rápida de nuevos recursos. Esa es una de las ventajas principales de la introducción del DCS. La pregunta número 3 nos pregunta cuáles son los principales tipos de procesadores de acuerdo con su función al DCS. Bueno, existen dos tipos de procesadores en este caso. Cada uno de ellos está especializado en una misión concreta. Por ejemplo, control, interfaz, visualización, histórico, etc. En los procesadores. Y dentro de eso está el procesador unilazo, que permite solo un lazo de control por procesador. Y está el procesador multilazo, que son procesadores que permiten manejar gran cantidad de indicación al momento de implementar lazos de control. En la pregunta 4 nos dice: especifique qué tipo de tarjeta de entrada y salida y cuál es el valor máximo de entrada y salida. Bueno, en el DCS Experion PKS, dentro de su arquitectura general, cuenta con varias tarjetas de entrada y salida y de alimentación que permiten una mejor comunicación con los instrumentos y dispositivos conectados. Por ejemplo, dentro de estas es la tarjeta de salida digital de 24 volts, la tarjeta de entradas digitales de 24 volts, la tarjeta de salida análogas HART, tarjetas de entradas análogas HART, y también está la tarjeta de entrada análoga multiplexada. Esos son los tipos de tarjetas que tiene nuestro Experion PKS. Y la pregunta 5 dice: especifique dónde deberían correr las estrategias de control y cómo deberían ser configuradas. Las estrategias de control son ejecutadas en un programa que recorre todos los bloques en forma secuencial. Y la configuración de base de los datos de control habilita a los usuarios para crear y modificar las estrategias de control y descargar estas estrategias en los controladores distribuidos, o sea, las consolas, los paneles y dispositivos a través de la red de control. Típicamente las estrategias de control se construyen uniendo bloques de funciones o bloques simplemente, gráficos funcionales de secuencia o SFC. Y estas representaciones de unidades de proceso y equipamiento realizan funciones dentro de un esquema de control, leyendo entradas y actualizando las salidas de los bloques funcionales en los mismos puntos de entrada y salidas. La configuración también permite diseñar, crear o modificar interfaces de operación, las cuales son usadas por las aplicaciones de visualización para mostrar datos de proceso a los operadores y habilitar a operadores a cambiar puntos de seteo para el sistema de control de proceso. Cada controlador y en algunos casos dispositivos de campo guardan y ejecutan las aplicaciones de control. Los elementos que intervienen de la configuración básicamente se muestran en la siguiente figura. Hola, soy Agustín Herrera y voy a responder las preguntas restantes. ¿Qué importancia tiene el tiempo de barrido en su sistema DCS? La importancia es que tiene la capacidad de ejecutar las diferentes instrucciones en un ciclo determinado en forma repetitiva. Siguiente pregunta. Identifique la característica de un registro histórico y la diferencia de la tendencia en tiempo real.
El módulo de registro histórico se caracteriza por poseer un paquete de software que permiten el análisis de datos o variables específicas de una base de datos históricas dinámica que van cambiando a medida que se va ingresando un nuevo valor. La principal diferencia entre un registro histórico y la tendencia en tiempo real es el periodo de tiempo en el lugar donde se almacenan los datos. El periodo que abarca el módulo de registro histórico es de muchas horas. Por el contrario, la tendencia en tiempo real solo abarca un periodo de pocos minutos. La información de los registros históricos se almacena en un disco rígido fijo, mientras que las de tendencia en tiempo real se almacenan en la memoria RAM. Aún así, estos dos cumplen la función de almacenar información histórica. Siguiente pregunta. Mencione y dé las principales características de 5 bloques utilizados en la configuración de la base de control. Bloque de entrada analógica. Se definen los valores mínimos y máximos de las variables. Estos valores son entregados por la tarjeta de entrada en binario. Además, se caracteriza por poseer un estado de alarma que indica la fecha, hora, el tiempo de alarma y la descripción de esta. Bloque de entrada discreta. Contiene información del elemento de entrada, además de otras información adicional como tiempo de barrido y fase, posición de alarma, etc. Bloque de salida analógica. En este bloque se encuentra la información de destino de la variable, o sea, la señal que será enviada a un elemento actuador, normalmente se entrega en porcentaje. Bloque de salida discreta. En este bloque se encuentra la información de destino de la variable. Puede ser el contacto de salida para alarmas, de impresoras, etc. Bloque de control PID. En este bloque se configuran todos los parámetros PID que son tiempo proporcional, integral, derivativo, además de adjuntar valores como setpoint remotos, etc. Siguiente pregunta. Dé 4 recomendaciones a tener en cuenta cuando se trabaja con DSS. Primero, instalar los sistemas de control en lugares que cumplan las condiciones que entrega el proveedor, para así asegurar una mayor vida útil de los equipos. Segundo, ingresar las variables de manera que si la señal obtenida da una falla, se podrá seguir obteniendo datos de otras variables simultáneamente para así evitar detener el proceso. Tercero, tener cierto porcentaje de entradas y salidas libres para futuras expansiones, como mínimo entre un 20% a un 30% libres, ya que con esto se evitará instalar un nuevo gabinete. Siguiente, para la seguridad de los datos es importante redundar, pero solo en los equipos de mayor importancia como procesadores y comunicaciones, debido a que redundar otros equipos de menor jerarquía será un costo innecesario y de gran valor. Última pregunta. ¿Por qué la red PLC no es un DSS? Argumenta su respuesta. La red DSS es todo el sistema nervioso central. Posee una red segura y fiable de comunicaciones de alta velocidad de doble redundancia, escalabilidad y apertura del sistema mejor. La red PLC es solo un dispositivo de control que posee limitaciones al momento de ingresar variables. Muchas gracias por su atención.